Hola, ¿qué tal? Muy bendecidos con toda clase de bendición. Les habla el predicador Javier Tosto de Buenos Aires, Argentina. Mientras que se vayan conectando, estamos escuchando una adoración para poder después seguir con el tema que venimos hablando en esta serie, Descansando en Cristo. Así que a medida que se vayan conectando, vamos a estar escuchando esta adoración. Bendecidos. Lo tengo todo. Mi tesoro. Lo tengo todo, mi amado, mi el más bello entre millares. Hola, ¿qué tal? Muy bendecidos con toda clase de bendición. Bien, como todas las noches estamos acá para poder compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, ¿sí? Y de fe. Como siempre digo, por lo menos para mí, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Debemos creer el regalo, el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Alex, porfa. Y vamos a seguir hablando sobre este tema que veníamos hablando ayer, el tema de la ley, el tema de lo que el apóstol Pablo, venía hablando, a los Gálatas, ¿sí?
Él se presentaba como apóstol no de hombre ni por hombre, sino que por medio de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo lo levanta al apóstol Pablo, ¿sí? Siendo él un perseguidor, siendo él un hombre, un fariseo, siendo él un hombre, un maestro de la ley, siendo un hombre celoso en cuanto a la ley y perseguidor de la iglesia en cuanto la ley. Y eso es lo que habíamos visto en el capítulo 1, como también hemos visto como personas habían infiltrado, ¿sí? Dentro de los Gálatas para poder contaminar, podemos decir, el Evangelio. Contaminar el Evangelio. ¿Cómo lo querían contaminar? Bien, queriéndolos volver otra vez a los rudimentos antiguos, a la ley, ¿sí? A las leyes que el mismo hombre decide que Dios le dé. Y eso lo habíamos visto en el primer capítulo, ayer. Aquellos que no lo vieron, el vivo de ayer. Hola hermano, ¿cómo estás? Jesús Mario Guajardo Herrera, bendecido, con toda bendición, amado. Gracias por estar. Aquellos que no lo vieron, entran en el perfil y pueden buscar la enseñanza de ayer y va a ver, por lo menos, en lo que puedo interpretar, ojo, el primer capítulo de Gálatas. Hoy vamos a entrar en el segundo capítulo de Gálatas, ¿sí? Vamos a entrar en el segundo capítulo de Gálatas, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo podía defender la ley, sabía cómo defenderla, pero aún así incluso él tomó la decisión y entendió que había algo mucho mayor, ¿sí? Había algo mucho mayor que la ley y que era Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo, en su conversión, podemos decir, en ese camino yendo a Damasco, tuvo ese encuentro con Cristo. Cristo salió al cruce, Cristo salió al encuentro del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando era Saulo, ¿sí? Recuerden que después se le cambia el nombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo venía hablándole. Pero en el capítulo 2 dice, ¿no? Porque esto sigue. Dice, después de... ahí se tildó se tildó la televisión. Estábamos escuchando una alabanza y se tildó y bueno, se me fue para la parte del fútbol. Está todo programado la tele. Mira lo que dice el capítulo 2, Gálatas, ¿sí? Y vamos a seguir hablando un poquito y por qué es importante poder arraigarnos, ¿sí? Tomar la gracia, vivir la gracia y creer que es lo fundamental para nuestra vida, ¿sí? Porque es el regalo de Dios, ¿sí? Bien, me vas a decir, sí, el regalo de Dios es Cristo. Sí, claro, no te lo voy a discutir y concuerdo con vos. Cristo es el regalo de Dios, es el favor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Pero en Cristo Jesús hay muchas cosas, hay muchas más cosas que nosotros como cuerpo de Cristo somos coparticipantes, ¿sí? Escucha, coparticipante de todo lo que Él es y tiene. Entonces, es necesario entender esto para que el cristiano pueda vivir una vida totalmente bendecida como dice que es. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Yo a veces escuchamos, ¿no? Y uno mismo, ¿no? Sí, somos bendecidos, pero lamentablemente por no tener una buena creencia, ¿sí? Una correcta creencia, apágalo ya, ¿no? O bajale todo el volumen, o una correcta enseñanza, no podemos disfrutar el Evangelio. Y el Evangelio está para que se disfrute. O sea, la vida está para disfrutarla, ¿verdad? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Para ser solamente predicadores del Evangelio? ¿Para qué vinimos a este mundo? Ah, no, porque yo vine para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, entendemos eso. Pero también para poder vivir este regalo, que es la vida que Dios nos regaló en Cristo. Vivirla, disfrutarla.
disfrutarla, disfrutar con la familia, disfrutar con los hijos, disfrutar con tu matrimonio. Y que muchas veces estas cosas, no sé por qué me voy para este lado, pero bueno, muchas veces estas cosas no hay un equilibrio en estos temas. No hay un equilibrio en estos temas. Entonces, mayormente los cristianos piensan de que están en este mundo solamente para hacer la voluntad de Dios. Y está bien, sí. Pero también estás aquí en la tierra, naciste para poder vivir este regalo tan maravilloso que es la vida misma. Porque si no, Dios no hubiese creado el mundo. Si no, Dios no hubiese creado todas las cosas que existen. Porque todo lo que existe en la tierra, dice la palabra de Dios, es porque primero existió en el cielo. No hay nada, escucha, no hay nada en lo que usted pueda ver que en el cielo no haya existido ya. Entonces, si Dios preparó este mundo para que nosotros seamos los señores de este mundo, los reyes de este mundo, es para que nosotros lo podamos disfrutar. El Evangelio, amado, se disfruta. El Evangelio se vive. La vida que tenemos en Cristo se vive, se disfruta. ¿Cómo se disfruta? Bien, conociendo primeramente su voluntad, como venimos hablando durante estas noches. Esta es la quinta noche, o sexta noche ya, que venimos hablando. Conocer la voluntad del Padre en Cristo Jesús, que es buena, agradable y perfecta. Conocer de que ahora estamos unidos a Cristo es también fundamental que podamos entender eso. Y que no, escucha, y esto es algo que tiene que golpear fuerte nuestro sistema emocional. No tenemos que dejar que la condenación nos diga lo que somos. ¿Por qué? Porque una mente no renovada se autocondena por los errores que pueda cometer, por los pecados que pueda cometer. Entonces, es lo que pasa acá, sin Gálatas. Bien, o sea, la meritocracia, escucha, la meritocracia cristiana hace que usted dependa totalmente de su esfuerzo. Por eso es meritocracia. Meritocracia, ¿sí? Méritos propios. Los méritos propios de la persona. Hace que el hombre dependa de su esfuerzo, de sus deseos y de su propia voluntad. Pero a lo largo de todo el tiempo y toda la historia de toda la humanidad, nadie con su propio esfuerzo pudo ganar el favor de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas, ¿sí? No vuelvan otra vez de donde salieron. Ustedes recibieron a Cristo, entendieron la resurrección, entendieron que Cristo es el fin de la ley, y ahora quieren volver. Pero mira, vamos a seguir en el capítulo 2, dice, después de pasado 14 años, escucha, pasaron 14 años, ¿sí? Pasaron 14 años, wow, tremendo. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Bernabé era compañero, ¿sí? Un maestro también de la palabra. Bernabé era compañero de Pablo, ¿sí? Iban para todo lado. Y con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Tito también otro discípulo del apóstol Pablo. Pero subí, escucha, después de pasado 14 años, subí otra vez, ¿a dónde? A Jerusalén, con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación
Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, está diciendo, ¿no? Está hablando de los discípulos que caminaron de Jesús, con Jesús, ¿sí? Está hablando de ellos. Por eso dice, yo subí a Jerusalén, a donde estaban los de esas personas con alta reputación, ¿sí? Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Vamos hasta acá. Después vamos a seguir, pero vamos hasta acá. Después de 14 años, Pablo dice que vuelve a Jerusalén a hablar con los que tenían alta reputación. Está hablando de los discípulos, de los que caminaron con Jesús, ¿sí? Los discípulos. ¿Pero por qué? Porque si habían personas de que lo único que querían hacer era volver a vivir bajo la ley. Estas personas que se infiltraban entre los griegos, entre los gentiles, eran judíos, ¿sí? Eran judíos que lo único que querían era tratar de esclavizar a aquellas personas que eran libres en Cristo Jesús. Porque, mira lo que dice Pablo de nuevo, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a esclavitud. ¿A qué se está refiriendo acá el apóstol Pablo? Se está refiriendo claramente a la ley. Se está refiriendo claramente a vivir otra vez bajo la ley. Entonces, acá hay un versus, podemos decir, acá hay un versus, ley y gracia. Los que han creído a Cristo, han creído su nueva vida en Cristo, a los que estaban experimentando en la iglesia del primer siglo, ¿sí? La libertad en Cristo Jesús, pero también había ciertas personas, ciertos maestros, judaizantes, amadores de las tablas de Moisés, celosos de la libertad de los cristianos. Hoy, eso pasa hoy, ¿no? Les molesta que, claro, ¿cómo puede ser que fulanito, Robertito, esté disfrutando el evangelio y yo no la esté disfrutando? ¿Cómo puede ser de que yo estoy todo el día dentro de la iglesia, sentado ahí como un monje en el monasterio, y este muchacho predica un rato el evangelio, va, juega la pelota, hace esto, predica allá, predica acá, vive, se alegra, está contento, es alegre, tiene su familia, disfruta, va al cine, está con su familia? Amadores de la ley se le dicen a esas personas, que no pueden vivir el evangelio conforme a lo establecido. El evangelio no se trata solamente que tú abras la boca y que salga poder de Dios, fuego de Dios. Y gloria a Dios por eso. No se trata solamente de eso. El evangelio se trata de vivir. Por eso Pablo está diciendo esto. Y a esto, a pesar de esos falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús
para volvernos otra vez a esclavitud, a hacer otra vez mandamientos, a obedecer leyes, a ser infelices por no poder obedecer esas leyes que eran inalcanzables, está diciendo Pablo. La ley que era para el pueblo judío. Sí, la ley fue para el pueblo judío. Cuando Cristo, escucha, cuando Cristo muere y resucita, la ley queda automáticamente nula. Desaparece. La ley solamente vino por un tiempo y vino solamente para el pueblo judío. El tema es de que siempre, y hasta el día de hoy, siempre se introducen amadores de la ley, estos fariseos que a veces vemos, que creen incluso que son judíos. Claro, usted me dirá, bueno, pero pará, los judíos todavía ellos no creen en Cristo. Ellos están creyendo en otro Cristo, ¿sí? No en el que vino. Bien, la ley para ellos también se terminó. El tema es que ellos, en su entendimiento y en su necedad, siguen viviendo algo que ya fue caducado. Y de ahí vienen muchas raíces, y la religión, ¿sí? Y la religión lo único que quiere es atrapar, ¿sí? Esa investidura que los judíos destilan, como quien dice. Por eso muchas veces escuchamos a una persona que vive acá en Argentina, pero dice ser que es un judío. No tiene apellido judío, no habla hebreo, pero ellos se hacen sentir o dicen ser que son judíos. O vemos en otra parte del país, de otros países, ¿no? Lo mismo. Porque son, ¿sí?, personas que lo único que quieren hacer es volver a esos rudimentos que incluso ni mirándolo ni leyéndolo por las escrituras pueden entender de que nunca le fue conveniente al hombre. El hombre en su naturaleza muerta sin Cristo era un hombre que no podía cumplir la ley. Por eso, automáticamente que el hombre pecaba, el hombre moría. Automáticamente que el hombre pecaba, el hombre moría. Yo siempre una vez le pregunté a un hermano, ¿no?, que me quería venir a judaizar. Hola, Pastor Lara, ¿cómo estás? Bendecido. Elena Martínez, bendecida. Y este hermano me quería venir a judaizar, ¿no? Y con el tema del pecado y de obedecer la ley y que esto y que el otro, y me hablaba de la ley mosaica y que... Entonces le dije yo, hey, la ley no es para vos. La ley nunca fue para vos. La ley duró un tiempo y para un grupo exclusivo que fueron los judíos antes de Cristo. Desde el tiempo de Moisés hasta Cristo. Antes de Moisés la ley no existía. Le dije, antes de Moisés la ley no existía. Si lees Abraham, lees cada capítulo del principio, te darás cuenta que la ley no estaba. Ni con Jacob, ni con Isaac, ni con Abraham, no estaba. La ley fue introducida porque el pueblo de Dios, Israel, pide por medio de Moisés. Y desde Moisés, escucha, desde Moisés hasta Cristo, la ley cumplió su periodo en un grupo, que fue el grupo judío. Y este muchacho me dijo, no, vos estás equivocado, Javier. Vos estás equivocado porque la ley de Dios es para todo el mundo.
Entonces le dije, no, no es para nosotros. Primero, vos no sos judío ni yo soy judío. Segundo, si la ley estaría vigente todavía, no sería para vos, sino sería para el pueblo judío. Pero si sería así, entonces en vano Cristo hizo lo que hizo. Le digo, y te voy a dar una tercera opción para que puedas entenderlo. Digo. Se quedó así con los ojos, enojado también mirándome. Le digo, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Pecás? Le digo. Se quedó. Claro, Pastor Lara, la ley fue para los judíos, no para los gentiles. Exacto. Se quedó. Le digo, no, pero yo hay que obedecer a... ¿Sabías que un pensamiento, escucha, le digo, un pensamiento de amargura, un pensamiento de ira es pecado? ¿Sabía que la misma palabra de Dios dice que lo que no proviene de fe es pecado? Vos tendrías que caer ahora muerto si la ley estaría vigente. ¿Sabe, le digo, por qué muchas personas no se mueren? Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que fulano de tal, este predica ahí, pero se manda cada una y no cae muerto? Porque la ley no está más vigente. Y se quedó. Se enojó conmigo. Me maldijo. Me dijo de todo. Pero al tiempo lo vi entrar por la puerta de la iglesia. Devastado. Escucha, devastado. Condenado como él no había otro. Y ahí estábamos nosotros. Para abrazarlo. Y para decirle, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley, lo único que hace al hombre, ¿sí?, es condenar. No porque la ley sea maldita, como lo decía ayer. No, porque la ley es de Dios, es justa, santa, buena, perfecta. Pero ¿qué pasa? El hombre sin Dios no es ni justo, ni santo, ni perfecto, ni amor, ni nada, ni bueno, es malo. Entonces, el único perfecto, bueno, santo, amor, y no me acuerdo del otro que le dije, fue Cristo. Y él fue el único que pudo cumplir la ley. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pueblo judío no muera más. Para que el pueblo judío no muera más. Para los que murieron incluso cuando estuvo el periodo, de la ley, cuando estuvo el periodo de la ley, desde Moisés a Cristo, también por la muerte y resurrección de Cristo, sean salvados. Entonces, esto es lo que Pablo está empezando a desmenuzar acá en el libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque se encontró personas que vinieron de forma de espía, ¿sí? ¿Has encontrado alguno ahí espiándote en las redes? A ver qué es lo que dice, qué es lo que hace, a ver cómo lo puedo atacar. En la iglesia estás predicando y justo se te para ahí uno así, con el bracito acá abajo. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. A ver dónde podemos contraatacarle. A ver cómo podemos afectar sus emociones para... Se habían infiltrado dentro de los griegos, ¿sí? Dentro del pueblo de los gentiles. Judíos infiltrados, queriéndolos incluso hacerles circuncidarlos incluso. Circuncidarlos. Otra cosa más que, por ejemplo, vemos acá en Argentina algunos que son pastores mesiánicos, que se hacen llamar pastores mesiánicos, y andan con la bandera de Israel acá, y que andan con la estrella de David, supuestamente, y incluso se ponen, tocan el chofá. Yo lo he visto. Ah, pero anda a decirle que se circunciden. Ah, no, claro.
Porque incluso, les voy a decir algo más, y se lo dije una vez a uno, si vos llegás a hablar con un judío y le llegás a decir a ese judío que vos te percibís judío, el judío no te toma como judío. Porque si hay alguien, escucha, que se creen los más, o como dicen mis amigos los mexicanos, los meros, son ellos. Siempre a lo largo de la historia, para los judíos, todas las personas, los gentiles, todos eran una raza inferior. Siempre fueron una raza inferior. Incluso lo podemos ver en los evangelios, con los samaritanos, con los de otras ciudades. Cómo los judíos se creían mejores personas. Entonces le digo, ¿vos creés que siendo judío, vos te creés judío, sos argentino, el judío se te ríe en la cara? Te va a decir, ¿qué es lo que estás diciendo? Nosotros somos únicos. Ellos te dicen así. Entonces, no me quería ir el tema, ¿no? Pero como para poder entender algunas cosas, ¿no? Porque la religión ha afectado la mentalidad de muchos cristianos. Pero es porque se infiltran personas, y es verdad, se infiltran personas para judaizar a alguien que en realidad no es judío. Y hay una confusión. Entonces, reciben, como decía Pablo en el capítulo 1, me siento maravillado, estoy alocado, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó en Cristo. O sea, ¿cómo ustedes recibieron a Cristo? ¿Cómo ustedes tuvieron ese encuentro con el Señor? ¿De qué manera ustedes? ¿Lo hicieron por obedecer la ley? ¿Lo hicieron por obedecer cada mandamiento de la ley? No. Cuando Cristo te encontró y me encontró, nos encontró débiles, muertos en delitos y en pecado. Nunca nos encontró en obedeciendo su voluntad. Porque aún no lo conocíamos. No le conocíamos. Yo no lo conocía. Y yo siempre me pongo a mí de ejemplo, porque a veces no me gusta hablar de otras personas porque se pueden sentir ofendidas, pero yo, un drogadicto borracho, mujeriego, que andaba que hacía lo que quería y yo tenía 16 años, ya vivía cosas de adultos y vivía solo y hacía cosas y todo me da lo mismo. Y cuando Dios se acerca a mí, ¿cómo creen que Dios me encontró? ¿Con una Biblia en la mano? ¿Con un rosario en la mano? No, me encontró drogándome. Como decimos acá los argentinos, re duro. Y perdón que yo hablo así a veces. Sin estudio, me encontró sin estudio. Porque no pude terminar la escuela. Y gracias a Dios, Dios me empezó a dar sabiduría, entendimiento, empezar a leer. Y poder crecer también, obviamente, en entendimiento. Y seguir estudiando. Pero Dios me encontró de esa manera. Entonces, ¿cómo Dios eso es lo que Pablo dice, ¿cómo ahora, sabiendo, degustado, habiendo recibido la resurrección de Cristo, habiendo entendido el favor de Dios y que Cristo ahora habita en ustedes, quieren volver otra vez a vivir por sus obras, a vivir por las obras, obedeciendo mandamientos, cuando en ese caso lo único que le va a traer es condenación, muerte sobre su vida, enfermedad, se van a deprimir, van a entrar en depresión, no se van a sentir dignos, se van a alejar, ustedes mismos se van a alejar. Pero sigamos. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos. Escucha lo que dice Pablo. Ni por ningún momento accedimos
a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación, escucha acá por favor, los que tenían de reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, yo siempre digo, ¿qué carácter, Por eso yo dije, era un hombre que sí tuvo reputación en la ley. Sí tuvo como maestro de la ley, lo conocían. Por eso él defendía la ley, era celoso de la ley, ¿sí? Pero Pablo, cuando él tuvo su conversión, cuando él cambió, cuando él entendió de que la ley no lo salvaba, sino que era Cristo quien lo salvó, ya directamente encontramos un carácter totalmente diferente, ¿no? Pero dice, los que tenían de reputación de algo, de ser algo, los que hayan sido algo en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? A los amadores de la ley, a los que se creen judíos o predicadores mesiánicos y todas esas chanchulladas, ¿sí? Nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A eso, sí, predicadores que andan ahí condenando a la gente, creyéndose mejores que los demás. A mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me han sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los gentiles. El mismo que levantó a Pedro para predicar a los judíos, es el mismo que levantó a Pablo para predicar a los gentiles. Pero él dice, a mí nada me enseñaron ellos. A mí no me importa si tienen reputación, está diciendo. No me importa si tiene nombre, si tiene espalda, como decimos nosotros, ¿no? Si tiene espalda. A mí no me importa que sea fulano de tal, mengano, que tenga la iglesia tal, en tal lugar. No me interesa. A mí nada nuevo me enseñaron. Nada me enseñaron, dice el apóstol Pablo. Y me encanta, soy sincero, me encanta cuando dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, qué tremendo. Yo me río porque yo me imagino ese momento, ¿no? El carácter del apóstol Pablo, ¿no? Porque si él pudo defender la ley como la defendía, si él pudo defender, porque él mismo se caracteriza que era celoso de la ley, imagínese el carácter del apóstol Pablo. A veces uno dice, ay no, lo que pasa es que los predicadores tienen que ser todos amor y paz. Yo no lo veo al apóstol Pablo, amor y paz. Yo lo veo un hombre de carácter. Porque él dijo, si yo pude defender, escucha, la ley como la defendía, tanto que mandé a matar a discípulos, mandé a matar cristianos, los condenaba, los asolaba, los perseguía. Ahora que tengo a Cristo, al más grande, ahora que tengo al Señor, ahora que entendí que la ley no me salva y que Cristo es el que me salva, ahora, ¿cómo no lo voy a defender? ¿Cómo no voy a hablar verdad? ¿Cómo no voy a hablar verdad? Y Pablo iba en contra, escucha, en contra de los religiosos, en contra de esas personas que querían hacer volver atrás y pisotear, escucha, pisotear el sacrificio de Cristo.
Por eso es contundente el apóstol Pablo. Esta es una de las cartas que más me gustan a mí, por ejemplo, Gálatas. No sé a ustedes, pero es una de las más que me gusta, ¿sí? Por el mensaje, porque uno puede ver acá cómo el apóstol Pablo, ¿no? Muestra su carácter y defiende lo que a él lo salvó. Y usted me dirá, bueno, pero Dios no necesita defensores. No, pero no es que defienda a Dios. Él defiende lo que él que está creyendo. Lo que a él, porque él entendía lo que era lo otro. Él entendió lo que era la ley. Y entendió que la ley no le producía salvación. Mas cuánto ahora que lo que le produjo a él es tener ese encuentro con Cristo en el medio del desierto. Eso fue su salvación. Él pudo ver lo que no pudo ver durante que caminó en la ley. Durante todo el tiempo que enseñó conforme a la ley. Durante todo el tiempo que aconsejaba quizás a personas bajo la ley. Durante todo el tiempo que él persiguió a la iglesia conforme a la ley. Mientras que quizás festejaba porque caía algún mártir en algún momento por causa que el apóstol, que Saulo era el apóstol Pablo, ¿sí? Lo asolaba, lo perseguía. Ojo. Pero dice, antes, versículo 7, versículo 6, en la última parte dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, ¿sí? En mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, y reconociendo la gracia, el favor de Dios, ¿sí? El favor de Dios que se me ha sido dado, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, sube a Jerusalén para hablar con ellos, se presenta a ellos. Obviamente ellos lo conocían, que era Saulo, pero él les muestra obviamente que cambió, que su vida fue transformada por Cristo. Entonces, acá había algo que luego después Pedro lo entiende, que le muestra, le dice, a mí se me fue encomendado predicar entre los gentiles, hablar el evangelio de la incircuncisión, el evangelio totalmente diferente a lo que es la ley. Entonces Pedro, Jacobo y Juan, bueno, anda, predica a los gentiles. No te olvides, eso sí, no te olvides de los pobres, por favor, pero predica a los gentiles. Nosotros le predicaremos a los judíos. Si Dios te encomendó, como diciendo, yo siempre digo, no, se lavó las manos, ahí se lavaron las manos. Si Dios te encomendó a predicar a los gentiles, bueno, anda a predicarlo. Predicalo, es como cuando a veces, una vez me dijo un hermano, no, pero Dios me mandó a predicar a tal lugar. Si Dios te mandó, ¿para qué me preguntas a mí? Le dije. ¿Quién soy yo para decir lo contrario de lo que Dios te dijo? Andá y predicalo. Si Dios te dijo, andá y hablarle a tal persona, andá y hablarle a tal persona. No, o sea, ¿para qué venís a mí a decirme lo que Dios te dijo que tenés que hacer? ¿No? Como diciendo, bueno, andá. Entonces, dice... versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia, con atención, con pasión, podemos decir también, hacerlo. Pero cuando, escucha, versículo 11, y acá se pone bueno, ¿sí? Acá se pone bueno. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí cara a cara, dice, porque él era de condenar. Sí, Pedro, el mismo que fue perdonado por Cristo después de negarlo. Allá
a la orilla del río. Se fue a pescar, condenado. Y Jesús se le presenta después y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pero parece que Pedrito en este momento acá se estaba olvidando de lo que Jesús le dijo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y ya no estaba apacentando las ovejas, Pedrito. Después lo entendió, pero vamos bien, no se la agarre con Pedro, no se enoje con Pedro, ¿sí? Todos somos, en algún momento todos también fuimos de condenar. En algún momento todos fuimos de la misma manera. Pero Pedrito, como yo digo, Pedrito, era de condenar. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo le resistí cara a cara, lo enfrenté, lo llamé, le dije, hey Pedro, vení, yo quiero hablar con vos. ¿Qué le estás diciendo a los gentiles? Y ahora lo va a ver, pero le dice, ¿qué le estás diciendo? ¿Por qué? Con los judíos sos de una manera y con los gentiles sos de otra manera, pero cuando los judíos y los gentiles se juntan, vos te haces el judío y los condenás a los otros. Ahora vamos a esa parte. Dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara porque él era de condenar. Sí, él era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía, escucha. Porque antes que viniese alguno de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se tiraba para atrás y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Yo creo que Pedro tenía una confusión en su mente y obviamente que él se sentía cómodo con las personas, pero claro, él era Pedro, ¿no? Él era Pedro. Entonces, cuando venían otros judíos, él se retraía, ¿viste? Se tiraba para atrás y ya empezaba a señalarlo, che, mirá lo que está haciendo. Ah, pero mirá, este está comiendo con la mano. Ah, pero este está comiendo cerdo. Ah, pero mirá, este está comiendo esto. Ah, pero este está comiendo así. Oh, pero mirá, este está hablando de esta manera. Ah, pero mirá, este está... ¿No? ¿No? Cualquier parecido al tiempo de ahora es pura coincidencia. Ah, pero este vino a la iglesia en shortcito y en ojota. Ah, pero este vino a la iglesia con una camiseta de Boca. O de River. O de... Bueno, si viene la de River, sí lo condenamos. Sí. Ahí si viene la de River, sí. Condenación pura. No, mentira. Pero, o sea, viene con la de San Lorenzo, viene con la del Real Madrid. No, pero ¿cómo puede ser que venga a la iglesia vestido de esa manera? ¿O cómo puede ser que venga con el pelo teñido de ese color? ¿Cómo puede ser que la hermana venga con la falda cortita por arriba de las rodillas? ¿Cómo puede ser que la hermana aquí... ¿No? Pero ¿qué pasa? Cuando están fuera de la iglesia y se juntan en la esquina o van a jugar a la pelota, son todos iguales. Son todos iguales. Y cuando se encuentran en una fiesta, porque lo invitaron a un casamiento o algo, las personas son todas iguales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás entre los tuyos, te crees mejor que el otro. Y esto Pablo, sí, se lo dice cara a cara a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron los judíos, se retraía y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, escucha, en su simulación simulaba el apóstol Pedro. Él estaba simulando. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé, el compañero de Pablo, ¿sí? El compañero fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, yo siempre digo, ¿no? O sos
¿Caliente o sos frío? ¿Sí? No tibio. No tibio. ¿Qué pasa con los tibios? Dicen que son vomitados. ¿Por qué? Porque quieren vivir bajo la ley, pero también quieren vivir bajo la gracia. Y vos no podés mezclar ningún tipo de pactos. Los pactos no se mezclan. La ley, primeramente, no te pertenece. Nunca te perteneció. Jamás te perteneció. Vos sos gentil. Vos sos gentil. Nunca fue la ley para vos. Por eso, el cristianismo tiene que entender esto. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por Cristo. Fuimos salvos, ¿sí?, por Cristo. Pero nunca nosotros fuimos judíos. Jamás fuimos judíos. Y aún incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ya acá el apóstol Pablo se calentó. Se enojó, se puso bravo, ¿sí? Le dije adelante de todo. Si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Más claro? El tema es que a veces que uno quiere abrazar las dos doctrinas, ¿no? Uno quiere quedar bien con uno y quiere quedar bien con el otro. Uno quiere quedar bien con los dos y no puedes quedar bien con los dos. Jesús dijo en su momento, ¿sí? O amas al Señor o amas al dinero. Pero los dos, no. No, dando un ejemplo, no estamos hablando de dinero en este caso, pero hay un refrán mundano que dice así: uno no puede quedar bien con Dios y con el diablo bien. O quedas bien con Dios o quedas bien con el diablo. Pero con los dos, no. Y eso es lo que estaba pasando. Pedro como que sí entendía y sí, obviamente, caminó con Cristo, lo vio morir, pero también lo vio resucitar. Sí, lo vio, estuvo con él. Pero también había algo que estaba arraigado en él durante mucho tiempo, y aún él, pasando tiempo con Jesús, todavía él seguía arrastrado por la influencia que había alrededor de él, que eran todos judaizantes, ¿no? Por eso es importante saber a quién escuchamos, a quién seguimos, a quién escuchamos. Eso es muy importante, porque tarde o temprano terminamos siendo afectados por lo que la otra persona. Mi hermano una vez me dijo, mi hermano más grande una vez me dijo, re clasista mi hermano, ojo. Mente superior domina a mente inferior, me dijo una vez. ¿No? Hacé lo que te digo, me dijo. Yo era chico, ¿no? Él era más grande, mi hermano me lleva casi 20 años. Y él me decía, no, mente superior domina la mente inferior, o sea, hacé lo que te digo. Y termina pasando eso muchas veces. Y acá el entorno donde Pedro se movía eran todos judíos, que todavía estaban ahí viendo si aceptamos a Cristo, no lo aceptamos, si creemos que Él es el Salvador, que Él fue el Mesías, que Él fue el enviado de Dios o no. Entonces, ya Pablo ya se enojó y ya lo encaró delante de todo. Dice, siendo judío vives como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué le obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, le dice Pablo, escucha, nosotros, judíos de nacimiento. Ya Pablo, porque él era judío, Pablo, te lo dije ayer. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Por qué?
Porque, le digo, decía esto, porque el judío se creía una raza superior, siempre se creyó una raza superior, siempre, siempre. Porque claro, el pueblo de Dios, ¿y lo demás qué? Pero no, el pueblo de Dios, nosotros solos. No, no. Por eso rechazaron los judíos a Jesús, porque Jesús no solamente, sí, vino a los suyos, pero los suyos lo desecharon, porque Jesús caminaba con todos, con todos. Jesús entraba a cualquier ciudad, Jesús entraba a la ciudad, Jesús no le importaba si la persona era romana, no romana, si era judía, no judía, si era... No le interesaba. Pero claro, el ego, el orgullo de los judíos siempre fue superior. Entonces Pablo le dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Ustedes son los pecadores, los gentiles son los pecadores, nosotros no. Le dice, no pecadores entre los gentiles. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y acá ya empieza a amasar el apóstol Pablo. Y acá el apóstol Pablo le empieza a decir que ellos sabían que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué obligan a los gentiles a vivir bajo la ley? Si la ley no trae justificación, la ley trae condenación. Si lo único que trae justificación es ¿por medio de qué? De la fe de Jesucristo, del creer en Cristo, del creer en la obra consumada de Cristo. Es lo único que trae justificación delante de Dios Padre en nosotros. No es la ley que trae justificación. No son las obras de la ley que traen justificación. No son los mandamientos que traen justificación. ¿Por qué entonces obligan a vivir a los gentiles? Y hoy, después de 2000 años de la generación del primer siglo, todavía seguimos viendo iglesias totalmente judaizantes, iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, lo que quiera llamarla, pero que tienen raíces judías y no tienen nada con el judío y no saben nada. Pero claro, les enseñaron de que hay que ser judío. ¿Dónde dice la Biblia que tenés que ser judío? Dígame un versículo, aunque sea, que me diga que los gentiles se tienen que hacer judíos para que Dios les ame, para que Dios bendiga, para que Dios... No lo dice. En ningún momento, en ningún lado lo dice. Pero bueno, ellos tienen esa doctrina. En algún momento, creo yo en algún momento, alguien me va a dar esa respuesta. Alguien me va a encontrar, aunque sea un versículo donde dice que el gentil se tiene que hacer judío para que Dios Padre lo tome como hijo. De hecho, le voy a decir algo. El judío no cree en Cristo. Los judíos, salvo que sea un judío mesiánico, ¿sí? Bueno, ellos están ahora entendiendo el mesiánico, pero de las raíces hebreas de la ley, no creen. Los ortodoxos no creen. Esos que van al muro de los lamentos que a veces nos muestran en la televisión, no creen. Los que estuvieron en la cumbre de ayer, no creen. El presidente de Israel no cree en Cristo, porque no es mesiánico. ¿Y cómo te das cuenta que no es mesiánico? Porque quieren levantar el tercer templo. Entonces no cree, porque él está esperando que venga. Guarda con eso. Mira, dice, versículo 17, dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. En Cristo.
Escucha, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos llamados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo, hablando como judío. Si yo pisoteo la sangre de Cristo, le está diciendo, si yo pisoteo la obra de Cristo, entonces yo me hago transgresor de la ley. Yo me hago transgresor de él. Entonces, ¿para qué Cristo vino? Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, ¿de qué sirve? ¿Para qué Cristo vino si la ley todavía sigue vigente? ¿Para qué Cristo vino entonces si la ley sigue siendo mayor que Cristo? No, como les dije ayer, la ley fue sombra e imagen, ¿sí? Símbolo, sombras de Cristo. La ley apuntaba al perfecto, a lo santo, a lo puro, a lo bueno. A eso apuntaba. Y ninguno en Israel, en ese tiempo, podía cumplir con ese requisito. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le permitía ser santo, ni justo, ni nada. El único fue Cristo. Versículo 19. Porque yo por la ley, escucha, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de ahora de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, escucha, versículo 21, y acá está la clave de todo este versículo, de todo este capítulo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este es un versículo que te lo tenés que arrajarle por la cabeza a aquel que te quiere venir a judaizar. Este es un lindo versículo porque es el contexto de todo de lo que viene hablando en el capítulo. Entonces, ¿la ley te trae justicia? ¿Trajo justicia? No. ¿Trajo liberación? No. ¿Trajo paz? No. ¿Qué trajo? Depresión, muerte, enfermedad, separación. La ley era lo que separaba al hombre de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿por qué quieren volver a judaizar a un gentil que no tiene nada que ver con ese pacto de ley? Escucha, el pacto de la ley no tiene nada que ver contigo. Entonces, no quieras vivir bajo el pacto de la ley. No, pero en la iglesia me dijeron que... Bueno, ¿le vas a creer a lo que dice ellos o vas a creer lo que dice las escrituras? A mí me encanta que cuando un predicador está en una iglesia o se para en una plataforma o esté en una plaza, antes de predicar algo diga: amados, no se quede con lo que yo digo. Por favor, busque. Interprete, busque. Usted tiene el Espíritu Santo para entender. Eso es lo que yo y nunca escuché eso. Yo siempre se lo repito, ¿no? En cada audio, en cada video que yo hago, en cada live, en cada lugar incluso que voy a predicar, que me invitan a predicar, yo me paro y le digo: amados, antes de comenzar, no se quede con lo que yo digo, por favor busque. Yo puedo darle una interpretación conforme a lo que yo entiendo, pero yo también voy creciendo. Y puede ser que hay cosas que digo que pueda estar equivocado, sépame entender.
pero yo hago que esa persona no tome al 100% todo lo que yo digo. Porque no todo lo que dice, lo que digo yo está bien. Y lo sé. Bueno, trato de corregirlo, obviamente, continuamente lo corrijo. Cuando me doy cuenta lo corrijo. Che, acá no. Acá le erré. Mi esposa Estela a veces me mira porque yo termino el vivo y lo primero que hago es volverme a escuchar. Sí, no porque me guste cómo hablo. No es porque me gusta verme, no. Lo hago porque quiero ver, y se lo digo a ella siempre, quiero ver si lo que dije estuvo bien. Quiero corroborar. Porque a veces la emoción, ¿sí? Las muchas palabrerías, nos damos cuenta y decimos cosas que en realidad no es ahí. Entonces tenemos que tratar de corregir eso, ¿sí? Mientras que tengamos luz sobre ese tema, obviamente, corregirlo. Y no tomar todo lo que dicen, lo que digo yo. Como yo cuando escucho un predicador, a mí me encanta escuchar predicadores, ojo. Yo escucho todo, yo siempre lo digo, yo escucho todo. Retengo lo que me edifica, lo que me hace bien. Lo que no, lo saco. Y listo, y sigo para adelante. Pero me gusta escuchar a todos. Sé que con muchos a veces coincido en mucho y con otros coincido en poco, pero coincido. Y eso no me hace enemigo de esa persona. No. Y me gusta escucharlo. Y me gusta escuchar cómo enseñan. Y sí que hay riquezas en tus palabras. Más allá que quizás la doctrina está en media... Pero no importa cuál es el problema. No coincide con la que yo... Ahora, ¿que soy yo el que tengo la razón? Porque puede ser que esté equivocado. Puede ser que esté equivocado la otra persona. Pero yo no puedo decir, no, porque vos... No. Tranquilo. Pero eso sí, si te vienen a judaizar, dígale primero, yo no soy judío. Incluso la ley duró solamente un periodo. Fue durante un periodo. Un tiempo, solo un tiempo duró la ley. ¿Sí? Solo un tiempo. Ni para el judío hoy la ley todavía sigue vigente. Para los judíos de hoy la ley no sigue vigente. Lo que pasa es que ellos al rechazar a Cristo siguen manteniendo vigente eso, pero en realidad no hay efecto sobre sus vidas. Pero ellos viven bajo la concupiscencia y su propio deseo. Esa es otra cosa ya. Ya es otro tema. Que ellos viven bajo los deseos de su propia concupiscencia. No tiene nada que ver con la ley. Porque dígame usted, si ellos rechazaron a Cristo, todos están pecados. Entonces esa nación tendría que haber sido destruida por completo. La ley tendría que haber sido justa. Pero la ley, vuelvo a repetir, no sigue más vigente porque Cristo fue el fin de la ley. Amén. Entonces, esta semana, ¿cómo lo va a enfrentar? Siempre decimos lo mismo. ¿Cómo va a enfrentar esta semana? Cuando vengan estos pensamientos sobre su mente. Cuando venga la condenación sobre su mente. Hable a su mente, háblele a su mente. ¿Sabe? Las palabras producen en nuestra mente. Háblele a su mente. El salmista David dijo, alma mía, le decía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. Le decía, y dice que estaba en tiempo pasado. David le decía así, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ningún beneficio. Cuando vengan esos pensamientos que le quieran hacer traer condenación, cuando lo quieran hacer a usted retroceder, mirar hacia el pasado, dígale, háblele la palabra. Porque yo por la ley, soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. El hombre no es justificado
por medio de la ley, sino por la fe en Cristo. Y lo que vivo ahora, escucha, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por medio de la fe en Cristo. Va a ver que usted va a poder vivir una vida totalmente transformada cuando usted logra cambiar estos pensamientos conforme a lo que es la palabra verdadera, al único evangelio que exalta a Cristo y no a usted. Porque todo lo que pueda basarse en el esfuerzo humano es religión. Porque todo lo que lleve de nutriente humanismo es religión. Pero todo lo que exalta a Cristo sobre todas las cosas, entonces es el evangelio completo. Las escrituras hablan de Cristo. El evangelio habla de Cristo. Es Cristo el mensaje. Es Cristo la salvación. Es Cristo la justificación. Es Cristo la santificación. Y eso ahora está en mí. Amén. Bendecidos con toda clase de bendición. Les habló el predicador Javier Tosto. Y ahora voy a orar por vos. Y ya vamos a estar finalizando este programa, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, o por este comienzo de día, Dios mío. Gracias, Señor, por aquellas personas que se comunicaron, que se están aquí, Señor, que están viendo, Señor, este mensaje, Dios mío, escuchando con atención, Dios mío. Dale ese espíritu de sabiduría y revelación, Dios mío, en el conocimiento de la obra consumada de tu Hijo Cristo, Señor. Gracias, bendito Rey, Dios mío, porque sabemos, Padre, de que nosotros somos tus hijos, estamos unidos a ti, Señor, y que el Padre amado, la ley no tiene nada que ver con nosotros, pero sí la fe, la fe de tu Hijo ha cambiado nuestra vida, Señor, nos ha dado nueva vida, vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. No, la condenación no tiene arte ni parte de nuestras mentes, Señor. La condenación son malos pensamientos. Rechazamos esos malos pensamientos en el nombre de Jesús. Los rechazamos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Háblale a su mente incluso. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos santificados en Cristo. Somos justificados en Cristo. Somos sanados en Cristo. Aleluya. Somos uno con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Hasta acá llegamos, saludamos a Marcela Maldonado que está ahí conectada, bendecida, al pastor Federico Lara también, gracias y paz, estimado, me dice, la ley fue solamente para los judíos, obviamente que sí, pastor. Bueno, mi esposa Estela que estaba diciendo bendiciones, al hermano Jesús Mario Guajardo y bueno, y a todas aquellas personas que estuvieron ahí por detrás y bueno, y quizás nos animaron a escribir, quizás nos animaron a comunicarse con nosotros. Les mandamos un abrazo muy grande, ¿sí? Estamos ubicados acá en Ciudad Vita, en el partido de La Matanza, Buenos Aires. Y si vivís cerca, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros. Por privado, si nos mandas un mensaje, te paso mi número de teléfono si tienes ganas y podemos charlar, podemos estar conversando, ministrando, ¿sí? Compartiendo siempre la palabra de Dios. No tenemos hoy un local, pero sí estamos compartiendo el evangelio en diferentes casas, ¿sí? Estamos, gracias a Dios, se abrieron puertas en casas y estamos, trabajando de esa manera, ¿sí? Así que somos Tu Gracia Me Sostiene. Predicamos el evangelio de gracia y de fe. Y para nosotros es por fe, para que sea por gracia. ¿Sí? Les mando un abrazo grande, saludos, bendecidos con toda clase de bendición. Chao. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿sí? A las 12 de la noche vamos a estar comenzando.